Muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase mecánica de suelos 2, grupo 1. Hoy es viernes 16 de abril de 2021. El día de hoy vamos a continuar hablando de capacidad de apoyo. Entonces permítame unos segundos que haga los ajustes para mostrarles esta presentación. Muy bien, entonces está en su pantalla este tema que es capacidad de apoyo, parte de mecánica de suelos 2, es el capítulo número 3. Ahora espérenme un segundo, que me he olvidado, me imagino que no se estaba escuchando bien y era porque no tenía adecuadamente puesto el micrófono. Entonces, ¿podrían confirmarme que ahora se escucha mejor o oían exactamente y oyen igual? Ayúdenme con eso, por Claro, ¿Perdón? se escucha claro. ¿Y antes se escuchaba igual? Es solo para saber con qué micrófono estoy hablando. No, está bien ahora. Ah, ya, perfecto. Entonces, disculpen, antes pues se me olvidó mover el micrófono. Entonces, lo único que he dicho ahora es la idea de que estamos en clase mecánica de suelos 2. Hoy es viernes 16 de abril y vamos a continuar con capacidad de apoyo. Perfecto. Y solo para aclarar bien y saber cómo me muevo, sé que ahora me están oyendo, pero al principio podían oír algo o casi nada o Sí, ingeniero, igual se ve normal. era el mismo sonido. Más bajo era ahí. Ya, ya, está perfecto. Entonces ya, bueno, era simplemente que no acerqué el micrófono. Está bien, pero dije qué maravilla si así de lejos igual suena normal. Se entendía, pero más bajo. Ya, ok, entonces con eso dicho, vamos a lo que debemos ir. Entonces estamos en este asunto y ¿qué sabemos ya? Por un lado, definiciones. De los anteriores capítulos, desde la parte 1 del capítulo 1, sabemos qué es presión bruta de fundación, simbolizada con la letra Q. Sabemos qué es la presión efectiva de fundación, Q', y la presión neta de fundación, Q sub N. Y no importa qué carga nosotros colocamos, toda la carga entre el área se llama esta presión bruta de fundación, y esa misma carga expresada como efectiva o como neta, es decir, el cambio de esfuerzo efectivo, es la que nosotros conocemos. Y el día de ayer, en la primera clase de capacidad de apoyo, hemos entrado a otras definiciones ya asociadas con el suelo mismo. Entonces, aquella carga que produce, carga bruta, que produce falla es la presión última de apoyo. Y aquella presión que nos asegura que no hay falla al corte se llama máxima presión segura de apoyo. Y aquella presión que nos asegura que no hay falla al corte y adicionalmente los asentamientos son tolerables, se llama máxima presión admisible de apoyo, y todas estas en la categoría Q de presión bruta total, pero que produce falla, que nos asegura que no hay falla al corte y
que además representa admisible, no falla al corte y asentamientos tolerables. La falla al corte es esa, hemos visto esa fotografía desde que nos conocemos en mecánica de suelos 1, clase 1. Esta carga es Q sub U. Muy bien. Después hemos dado otras definiciones. Ahí paramos un momento, por si hasta ahí tienen una pregunta, para que pueda admitir a los alumnos que están llegando. Bien, igual espero un momento. Bien, y vuelvo aquí y digo, bueno, sigue sonando un poco. Ahora sí, admitidos todos los que han llegado. Y vuelvo a esto y digo, bueno, en base a esas definiciones, la presión última de apoyo, la segura de apoyo y la admisible de apoyo, hemos dicho, cada una de estas puede expresarse como total, efectiva o neta. Fácil de entender en base a la definición de qué es qué. Solo hay que acordarse que esta produce falla, esta nos asegura que no va a haber falla, y esta última nos asegura que no va a haber falla y que los asentamientos son tolerables. La que realmente estamos buscando es la máxima presión admisible de apoyo. Y después de entender eso, en la clase de ayer hemos dicho, pasar de este valor a esto es simple, consiste en determinar el Q sub U y dividir entre un factor de seguridad. Primera opción, y ahí se tiene el Q sub S y listo. Y hemos hablado ayer sobre cómo elegir ese factor de seguridad. Si nos quedamos en la mente con que es 3, está perfecto, porque se aplica a muchos casos, pero depende de la edificación que vamos a colocar y adicionalmente, no solo de la edificación, sino de cuán bien hemos hecho el estudio. Y esta era una primera opción. Y hemos dicho es más correcto, pero menos usado, una segunda opción, en la que nosotros aplicamos el factor de seguridad sobre la carga neta última, ¿no? Eso también hemos mencionado, y de esa manera hay dos maneras, de esa forma, o sea, hay dos formas, aplicar el factor de seguridad sobre la carga neta y aplicar el factor de seguridad sobre la carga bruta, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y en el primer caso está todo listo y hemos hallado la carga segura. En el segundo todavía requiere ciertos pasos. En otras palabras, si conocemos la presión última y nosotros además podemos calcular la presión última neta, conocemos esto, la presión última neta de este primer cálculo. Dividimos entre el factor de seguridad y que hemos hallado la segura neta, no directamente la segura como en este primer caso. Hemos hallado la segura neta. Este Q sub U neto de aquí es el Q sub U prima menos Q sub 0 prima. Y lo tenemos conociendo Q sub U. Y una vez que hallamos con esta segunda ecuación la carga segura neta, sabemos que la carga segura neta por definición es Q' S menos Q' 0, cambio de esfuerzo efectivo, y este Q' S es QS menos U. Por lo tanto, conociendo este valor que sale de aquí, conocemos el QS, igual que antes, solo que aquí el paso es más largo, ¿no? Se nota. Aquí sale directo. En cambio aquí primero hay que hallar Q sub U neto, luego Q sub S neto con el factor de seguridad, luego despejar Q sub S prima y luego despejar Q sub S y ahí tenemos Q sub S, la máxima presión segura total.
Entonces, ¿cómo hallar este Q sub S con los dos procedimientos? Hemos visto la clase anterior y ahora estamos resumiendo, pero es muy importante entender. Ahí tienen alguna pregunta, por favor hagan sus preguntas. Yo aprovecho para ver quiénes están llegando y admitir a los que están llegando. Muy bien. Entonces estamos tranquilos. Y luego, después de eso, hemos dicho, ahora pasemos a lo admisible. Entonces, si pasamos a lo admisible, hemos dicho es este último término, igual que antes, tiene la idea de presión, ahí debería decir, admisible total, presión admisible efectiva y admisible neta, igual 3 para la misma carga. Por lo tanto, ¿cuál es el proceso para llegar a esta que es la que realmente estamos buscando? Es este. Primero, hallar el Q sub U. Este capítulo es para hallar Q sub U. Con el Q sub U, como acabamos de repasar, hallar el Q sub S. Dos opciones. A través del factor de seguridad aplicado a la carga bruta o el factor de seguridad aplicado a la carga neta. Finalmente, tenemos un Q sub S con uno o dos métodos. Si tenemos Q sub S, pues tenemos Q sub S neto. En este directo, en este hay que calcularlo, pero tenemos la carga neta y esa es la que produce un asentamiento. Ahí está el asentamiento. La gran pregunta es, ¿este asentamiento es tolerable? Entonces uno busca la información necesaria. Al acabar el capítulo 2, hemos visto una tabla propuesta por unos autores. En las normas pueden cambiar esos valores de país en país o ustedes buscar otras tablas. Bueno, el hecho es que hay personas autorizadas después de hacer ensayos que se han pasado tiempo y terminan diciendo el asunto es tan simple como hallar y comparar el asentamiento que produce esta carga con el tolerable. Y a partir de eso decimos, si además esta carga es tolerable, inmediatamente esa es además la admisible. Pero por supuesto, si es mayor, hay que tantear y ya empezar a bajar este valor. Y al ir bajando y tanteando, llegamos a Q sub A. ¿Por qué tanteamos? Porque las ecuaciones que tenemos pueden tener diferentes variables. Por decir algo, si hay una carga, puede usarse una ecuación que involucre una parte sobreconsolidada y una normalmente consolidada, una ecuación con dos incógnitas. Va, con dos partes. Pero ¿qué pasa si yo le bajo esto y coincide con que ya esa ecuación cambia y al cambiar la ecuación solo necesito la parte de sobreconsolidado? Ya no es la misma ecuación. Por eso se tantea. Se baja y se utilizan las ecuaciones adecuadas para aquello. Si no se dijera, despejamos el asentamiento y listo. Algunas veces resulta despejar dependiendo al bajar este valor cuánto ha cambiado la ecuación o cuánto no. Por eso normalmente la idea es se tantea. Entonces se tantea hasta que encontrar uno tolerable y eso nos lleva a una máxima presión admisible de apoyo. Ese es el procedimiento, hay que tenerlo muy, muy claro. Entonces, si desean hacer alguna pregunta ahí, por favor, este es el momento. Yo todavía veo quienes están llegando para poder admitirlos. Perfecto. Bien. Y después de aquello, también la clase anterior, hemos dicho, muy bien, entonces vamos ahora a dedicarnos a hallar Q sub U porque todo el resto ya lo conocemos. Esto de la clase anterior y esto de los capítulos anteriores.
Entonces solo nos falta hallar Q sub U, la presión que produce falla. Y lo primero lo que hemos entendido es que entre suelo y fundación podemos tener diferentes comportamientos. Puede darse el comportamiento en que se aumente la carga de tal manera que se llegue a un pico y disminuya. Si aparece ese pico, detrás hay cierta formación en el suelo y tenemos una falla general. Si cambia esa relación de este estilo en lugar de un pico, entonces la relación es muy parecida, pero esta última ya no se presenta, solo esta aquí. Entonces es una falla local. Y también puede haber falla al corte de ese estilo por punzonamiento, cuando solo se da un bloque ahí que falla al corte. Y el asentamiento es lo principal. Entonces esa es una falla por punzonamiento. Queremos entender que hay esos tipos de falla. Y hemos dicho, vamos a recurrir primero a los métodos que sean teóricos, pero sin analizarlos a detalle. Y ahí aparece la famosa, comillas, famosa solución de Prandtl de 1920 aproximadamente, en la que termina diciendo, si ponemos nosotros una zapata que tenga un ancho B y una longitud infinita, ¿para qué la longitud infinita? Para que este comportamiento en este plano sea el mismo detrás y detrás y detrás, ¿no? Una solución en 2 dimensiones. Y al lado, en lugar de poner un suelo, cambiamos el suelo por una carga, quitamos el suelo y aparece una carga Q asterisco. No es Q sub 0, no es Q, no es Q', es Q asterisco, así la nombramos en este texto, y decimos esta es la carga que está al lado. Bien, y si se da ese caso, aquí hay un cierto comportamiento de corte, y termina, sin entrar a ese detalle, con un valor de Q sub U, es decir, la carga que produce el corte, con 3 partes de la ecuación. Y uno ve esas partes de la ecuación y aparece un NC, un NQ y un N gamma, que son factores de capacidad de apoyo en función de la resistencia, más el C, que también es resistencia, el Q asterisco, que es la carga que está al lado, la geometría de la fundación, el B y por supuesto el L infinito, y el peso unitario del suelo por debajo. Esos son los factores que influyen en la resistencia, en cuánto va a aguantar este suelo de carga aquí arriba. ¿Qué carga produce rotura en el suelo? Esta que es función de la resistencia, que es función de la carga al lado, de la geometría y de el peso unitario del suelo por debajo, porque arriba no hay. Eso también hemos visto la clase anterior. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, igual voy a yo mismo ver la situación. ¿Alguno ha llegado o no? No hay nadie en la sala de espera, ni intentando la sala 2. Hay 72 alumnos. Ok, bien, continuamos. Y ahora decimos, muy bien, entendamos bien lo que eso representa. Hemos visto estos videos en la clase anterior y ahora los repetimos. Este de aquí asociado con unos estudiantes cuyos cursos son en inglés, pero no nos preocupamos, nos concentramos solamente en la arena y en la falla que se produce en esa arena con una zapata a escala. Entonces, corramos el video y veamos.
Y ahí paramos un momento y decimos muy interesante cómo se tiene un perfil de arena y aquí se ha colocado simplemente arena para distinguir las capas, ¿no? Eso es todo. Y se aplica la carga y hay una deformación. Entonces, no importa qué carga sea, produce una deformación y ustedes dicen, eso es exactamente lo que he aprendido en el capítulo 2, a calcular con esa carga qué deformación hay en el centro, la mayoría de las veces, de una arena y venían los ensayos, las ecuaciones a partir de la ecuación de elasticidad, o a través de ensayos de campo, la del SPT, la del CPT, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a eso se refiere una primera parte. Pero bueno, aquí sigue aumentando la carga. Y la situación es diferente. Y aquí se hace un resumen de la situación inicial y de la situación final. Y además, los que han visto de más cerca, además nos hacen un dibujo de dónde han podido ver el corte. Y ahí paramos y nos dicen, evidentemente, cuando ha habido una deformación más grande y una mayor carga, ha habido un momento en que se puede observar entre esta arena y esta una superficie de corte. Ahí está. Muy bien. Eso con respecto a esta primera idea. Entonces, es esa superficie al corte la que hemos mencionado podría, déjenme un ratito, ser de estas maneras. Podría ser aquí una falla general, podría ser una falla local o podría ser una falla por punzonamiento, ¿no? Y la que lo que ahí se muestra hasta cierto grado en esa primera figura está asociada con esto, ¿no? Decía, aquí está la falla al corte, ahí casi estaba recto con relación a esto, pero entendemos que estaba mostrándonos ahí ese tipo de falla, es lo que se veía en ese experimento. Y también hemos visto otro de estos videos que aparecen en la literatura y igual nos ayuda a ver qué es lo que pasa y también lo corremos. Y otra vez la misma idea, se tiene una arena, es la misma arena, solo que pintada de otro color, y aquí una fundación de un ancho B y una carga que primero produce una deformación, y eso es todo.
Paramos ahí como hicimos ayer y decimos, esa carga ha producido esa deformación. Entonces la arena aquí se ha deformado y se puede calcular ese asentamiento como conocemos en base al módulo E de la arena por debajo. Pero ahora estas personas quieren aplicar una carga mayor para que falle al corte. Y especialmente ahí se ha visto hacia un lado y hacia otro lado cómo ha fallado al corte. Y ahí fíjense ustedes, llamo su atención a la idea de que aquí arriba hay realmente un efecto de esa carga, pero después de cierta distancia no hay nada. El efecto se da en cierta porción del suelo, ¿verdad? Bien. Bien. Entonces, de ahí viene la idea de que se conoce cómo es que va a fallar el suelo y, sin entrar a mayor detalle, una ecuación teórica que permite ver eso. Bien, ahí paro un momento y veo quién está comentando algo. Ha levantado la mano, creo que no me pareció oír. Ok. Bien, entonces continúo y digo, bien, entendiendo eso, ahora hay ciertos autores que han propuesto modificaciones, ajustes a esa ecuación y por eso realmente lo que tenemos ahora y es lo que utilizamos son los métodos semi-empíricos. Está Terzaghi el 43, Skempton el 51, Meyerhoff el 51 y el 63, Hansen el 70 y Vesic el 73. Y si ustedes buscan, hay muchísimo más nombres, códigos, pero estos realmente representan la base de todo. El día de hoy vamos a ver todos y vamos a empezar con Terzaghi, propuesto el 43. ¿Y qué dice Terzaghi? Él también tiene sus consideraciones basadas en el método teórico y dice, voy a tomar una fundación de ancho B primero, longitud L, y ahí evidentemente hay una primera zona que se nota donde se produce corte a lo largo de esos planos. Y luego hay una segunda zona hacia uno y el otro lado, y esa segunda zona que mueve una tercera zona.
Terzaghi dice el ángulo de esta zona 1, y esas son las hipótesis de cada uno, por eso es que son métodos semi-empíricos. Dice va a ser el ángulo phi. Luego esta zona 3 tiene el ángulo 45 menos phi medios, más algunas otras consideraciones de esfuerzos pasivos. Y Terzaghi también dice, evidentemente por encima de la zapata no hay suelo, es una carga Q asterisco la que está por encima del suelo. Básicamente él dice, hipótesis, suposiciones. La profundidad de fundación DF es menor que el ancho de la zapata B, es decir, menor que la dimensión más pequeña de la zapata. DF menor que B, fundación superficial. Ocurre una falla al corte general y la base de la zapata es rugosa. El ángulo alfa de la cuña ABC es igual a phi. La resistencia al corte del suelo por encima de la base de la zapata en el plano CD es despreciable y está representada por la línea punteada. Y el peso del suelo que se encuentra sobre la base de la zapata puede ser reemplazado por un esfuerzo de sobrecarga Q asterisco. Y si vemos lo mismo de otro lado, decimos Terzaghi está en esta categoría, no carga aquí y consecuencia el plano de falla en este orden, no subiendo como en otros métodos. Este ángulo alfa es el ángulo phi y básicamente se tiene esa forma. Hay más detalles, no vamos a entrar a los detalles, solo decir que eso es lo que plantea Terzaghi y él utiliza con estas consideraciones sus propios equilibrios y deduce pues las propias fuerzas y termina con esta muy parecida a la de Prandtl, muy parecida. C por NC, Q por NQ, más un medio de gamma por B por N gamma. Y Terzaghi dice el Q sub U con esas hipótesis debe ser calculado así, con un ancho B y una longitud infinita. Y después, y al respecto, quizá tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, este es muy buen momento. Bien, deme un par de segundos que me voy a poner una chompa, un segundito. Bien, ahora sí, entonces continuamos. Bien, y noten lo siguiente, Terzaghi pone aquí el valor de C y detrás hemos hablado que en estos coeficientes NC, NQ y N gamma está también la resistencia y lo que se ve es que los planos de falla pueden ser todos estos. Hasta cierta profundidad se está hablando de la resistencia a lo largo de esos planos. Por lo tanto, estamos pensando en una resistencia uniforme por debajo de la zapata. Y en la realidad, hablando de resistencia, y ahí tenemos que parar un momento, tenemos que decir normalmente en un cierto perfil de suelo hay diferentes tipos de suelos
Y si es que más o menos se trata del mismo, como aquí dice arcilla suave arenosa, arcilla suave gris oscuro, gris claro, entonces se notan variaciones, pero todas son más o menos el mismo suelo y se puede ver el índice de liquidez asociado, se puede ver los contenidos de humedad, límite líquido, límite plasticidad. Entonces decimos, es evidentemente más o menos el mismo suelo y ahí hay un nivel de agua y adicionalmente hay resistencias de veleta de campo, compresión simple, prueba triaxial. Y en ese sentido se observa que por supuesto hay variaciones, ¿no? Entre unos y otros. Podríamos decir a 3 metros, en algún ensayo sale 25, ¿no? En algún otro ensayo sale alrededor de 25, está bien. Y un poquito más abajo sale menor, tengo un poquito también mayor, entonces es variable y aquí está la mayor variación, ¿no? Entre 20 y 30, y aquí en compresión simple igual una variación incluso más grande. Bueno, entonces uno dice, ¿qué voy a hacer? Tomar un solo valor, y si por decir algo estoy fundando a 2 metros, el suelo por debajo que tiene muchas resistencias, no es exactamente homogéneo y uniforme, no importa, podemos en esta consideración, por lo que les estoy diciendo, tomar una sola resistencia, un solo valor de Seifi o un solo valor de Cu. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque finalmente la ecuación asume eso, que por debajo todos los cortes se dan con resistencia única, o CFI o CU. Eso es lo primero que hay que entender en esta ecuación y las siguientes. ¿Les ha quedado clara esa idea de una resistencia? Bien. Luego decimos, ¿cómo es eso de CU y CFI? Es algo que se ve en mecánica de suelos 1 y ahora queremos repetir. Y repetimos con estas gráficas de mecánica de suelos 1 y decimos a veces la resistencia al corte, quiero expresarla como tau en función de sigma prima, y esa resistencia al corte va a venir dada por tau igual a C prima más sigma prima por la tangente de phi prima. Y digo, esta resistencia está en función de los esfuerzos efectivos. ¿Y cuál es ese envolvente de falla? Aquí está, es un envolvente que va a lucir así, que hemos visto varias veces en mecánica de suelos 1. También es posible, en ciertas condiciones, decir y marcar tau en función de sigma, no de sigma prima, y en condición no drenada, eso nos da una envolvente horizontal. Y decimos en ese caso, tau es igual a C sub U. Y hemos explicado, el primer caso es drenado y el segundo caso es no drenado. Y hay ensayos para determinar uno u otro. Una arcilla, por ejemplo, que tiene una carga rápida y está saturada, puede comportarse en condición no drenada porque no sale el agua rápidamente, y en esa condición no drenada me basta ver el esfuerzo total, la condición de aquí abajo, y la resistencia de esta arcilla es constante igual a Cu. Pero esa misma arcilla, cuando se le aplica una carga lentamente en condición drenada, pues tiene esta otra resistencia, C' y Φ', y los parámetros son C', tiene esta otra envolvente, tau C más sigma tangente, y los parámetros de resistencia ya no son más Cu, son C' y Φ'.
En este caso, de condición drenada, se están utilizando esfuerzos efectivos. En este caso de condición no drenada, se están utilizando esfuerzos totales. Y en una arena, hemos dicho, nunca entramos a esto no drenado, siempre es este de acá. Entonces hay que tener cuidado con ver la situación y ver si es que estamos comprimiendo de tal manera que el suelo se comporte en condición drenada o no drenada. Y eso tiene que ver con el tiempo de construcción, que esa es básicamente la idea. Muy bien, en ese caso, la ecuación esta de Terzaghi, pues sufre unas modificaciones. En este caso en el que estamos tomando algo efectivo, realmente estamos calculando el Q efectivo y los parámetros C' se ponen como prima y este esfuerzo, que es la carga adyacente, viene como efectivo y este peso unitario viene como sumergido, porque estamos en este caso que representa la condición drenada. Y en condición no drenada, este valor que se calcula es el bruto, no el efectivo. Este valor está asociado con CU porque la resistencia es CU, ya no es C'. Y adicionalmente los parámetros asociados tienen que ser totales. Y además observo aquí que el método de Terzaghi además me ha puesto unos factores S que son factores de forma, y eso es porque las fundaciones no siempre son continuas, ¿verdad? Entonces ahí viene otra vez parte de usar un método semi-empírico, la idea de que existen factores de forma, y estos factores de forma son SC, SQ y S gamma. Pero debe quedar muy claro qué representa drenado y no drenado y qué se calcula en cada caso. Entonces, hasta ahí, ¿desean hacer alguna pregunta? Por favor, háganla. Este es muy buen momento. Bien. En el texto, el método de Terzaghi aparece en una tabla. Y esa tabla trae primero esas ecuaciones. Y hemos distinguido que la primera es la que se debe usar en condiciones drenadas y la segunda en condiciones no drenadas. Y además el método dice, y para los otros parámetros aparecen ecuaciones o tablas. Voy a empezar con el factor forma, dice, hay un SC, un SQ y un S gamma que son el mismo en cualquiera de las ecuaciones. Si la fundación es continua, 1, perfecto, ya entendí eso. Si es circular, esos valores, si es cuadrada, esos, y si es rectangular, esos otros valores asociados con el factor de forma. Entonces ya está listo eso. Y luego el NC dice, el NC es un NQ menos 1 por la cotangente de phi. Y el NQ es el valor de A, que está aquí, coseno 45 más phi medios. Entonces, si uno conoce phi, entonces inmediatamente conoce A. Si conoce A, conoce NQ. Si conoce NQ, conoce NC. Y si conoce además otra vez phi, aparece aquí phi, y teóricamente puede calcular n gamma. Pero bueno, hay algo extraño en esta ecuación de Terzaghi,
Terzaghi parece que nunca dejó escrito a qué se refería con este Kp gamma. Algunos autores, en base a la relación de Terzaghi, han terminado diciendo, ese tiene una ecuación y vamos a dar una tabla para ese n gamma. Y dan valores en lugar de esto. Entonces, en el texto, por este Kp gamma, uno no puede calcular directo la ecuación, pero igual puede hacer los cálculos de los factores con esto. Por ejemplo, si resulta que el valor de phi del suelo que estoy tomando es 30 grados, entonces quiere decir 30 aquí, este valor es NC, este valor es NQ y este valor es N gamma, y vienen dados los valores. Y si vienen dados estos valores en cualquiera de las ecuaciones, tengo NC, tengo NQ, tengo N gamma. Hace un momento dije que también tengo los valores de S, por lo tanto tengo los factores de forma S. Por supuesto que adicionalmente sé cuál es el ancho de la fundación y más la longitud, por supuesto, y sé la resistencia. Y si sé la resistencia, tengo los valores de C y además, ¿no? Y por último, puedo también calcular el Q asterisco prima y el gamma prima. Y esa es la manera en la que se calcula el Q sub U. Todavía, digamos más cosas. ¿Qué otra cosa queremos decir aquí? Queremos traer otra vez una de esas zapatas y decir, hay un valor hay una posición del nivel freático ahí. Queremos, antes de cualquier cosa, solo olvidarnos de este D que está en su texto, pero olvidémonos que eso es D. Tiene un ancho B y aquí queremos ver cómo calcular el valor de Q asterisco. Entonces uno dice, no es nada difícil, el Q asterisco es la carga que está aquí al lado. Entonces yo digo, hay una carga ahí que va a ser sustituida, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Y digo, puede ser o Q asterisco, si es que es total, o puede ser Q asterisco prima. Y debo entender que es lo de siempre, ¿no? Lo de siempre es cualquier valor sigma es sumatoria de gamma por z. Cualquier valor de U es gamma del agua por la altura piezométrica. Y un valor de sigma prima es el valor de sigma menos U. Entonces aquí al decir Q, estamos pensando en eso. Q asterisco es el esfuerzo total. U es la presión de poros, no debajo de la fundación, no antes de colocar la fundación, sino después de colocada la fundación. Esa es la clave, ¿no? Por lo que hemos entendido. Y el Q asterisco prima es el esfuerzo efectivo, ¿no? No hay nada más escondido. Entonces, al mismo tiempo, hay un Q asterisco y un Q asterisco prima. Al mismo tiempo, se dan esos valores, porque uno es sigma total y el otro es sigma prima efectivo. Y si hay más estratos aquí, si el agua está más arriba o más abajo, no importa en absoluto, nosotros podemos calcular cualquiera de estos valores, Q asterisco y Q asterisco prima. A veces pueden ser iguales. ¿Cuándo pueden ser iguales? Si el nivel freático ya está en esta posición, Q asterisco es igual a Q asterisco prima porque U es 0. Entonces, si está arriba, son diferentes.
Ahora volvamos a esta ecuación y digamos, muy interesante, aquí en esta porción, y si la agrandamos más, en esta dice que cuando estoy en este caso de esfuerzos efectivos condición drenada, ese valor debe ser siempre el efectivo. No, no me dice, piense que el nivel freático, nada, dice el efectivo. Y en este otro caso dice el total. Entonces, no importa que haya agua o no haya agua, que sean iguales o diferentes, el hecho es que en esta porción siempre entra el total y en esta siempre entra el efectivo. Y aquí siempre este gamma es total y este es gamma sumergido. Entonces, cuando yo estoy usando estas ecuaciones, pienso en esto y digo, el cálculo de uno u otro es fácil, es solo ver lo que está aquí arriba y tener cuidado de usar el efectivo en la ecuación drenada y el total en la ecuación no drenada. Y no me pregunto más. Pueden hacer sus preguntas. Buenas tardes. ¿Puede explicar de nuevo el cálculo, digo, la tabla que tiene que ver con los valores de n? Y esas son solo ecuaciones. Ahí está. Son ecuaciones. Y esas ecuaciones dependen de phi. Y en esa tabla, aquí aparece el NC, el NQ y el N gamma, calculado con esas ecuaciones, con la salvedad de que el N gamma Terzaghi no lo dio tan directo, se lo ha recalculado. Y listo, entonces para un ángulo de fricción del suelo, se obtiene un NC, un NQ y un N gamma, y aquí se dan diferentes ángulos de fricción. Gracias, Inge. Muy bien. Bien, pensemos en otra cosa. Pensemos ahora en el peso unitario. Entonces dice, el peso unitario tiene que ser del suelo aquí por debajo. Y por supuesto, el mismo suelo por debajo de la zapata es único, eso hemos explicado. Si uno en campo determina que tiene ligeras variaciones, toma uno solo como promedio, ¿no? Esa es la clave. Y ahí decimos o es gamma prima, solo como manera de expresar. Y aquí dice algo, igual no me olvido de esto y digo, no importa, y me olvido de esto. Va a ser pulido a futuro en el texto. Pero por debajo, porque el peso unitario es por debajo, entre el gamma o el gamma prima. Y vuelvo a la ecuación y ahí me dice, en la ecuación si es el esfuerzo efectivo es gamma prima. Y si estoy hablando de esfuerzos totales, utilizo el gamma. Entonces, si el suelo pesa 20, el gamma prima es aproximadamente 10. Por definición, el gamma prima no es nada más el valor de gamma prima. El peso unitario sumergido es el gamma del suelo menos el gamma del agua. Entonces, aproximadamente 20 menos 10, para el ejemplo que he dado. Entonces, esa es la relación. Y aquí estoy diciendo que un suelo puede tener un valor de gamma y al mismo tiempo el suelo tiene un valor de gamma prima, es solo la diferencia, una y otra cosa. Bien, ahora resulta que no es común para lo que es esto, pero en teoría nosotros tomamos y decimos, a una profundidad B hay un efecto, es lo que se entiende aquí, una profundidad igual al ancho. Y como siempre, los autores pueden variar en relación a la profundidad, pero en la idea general, en una profundidad B,
puede ser que el nivel freático, vamos a anotarlo aquí, no esté por encima. Y eso dé lugar a que por debajo del nivel freático ese suelo tenga claramente el valor gamma prima. Por supuesto, también puede ser gamma, ¿no? No me olvido, porque es el mismo suelo. Y por arriba, solo una posibilidad, el valor de gamma. ¿Por qué? Porque el nivel freático está por debajo. Este suelo ya no puede estar sumergido. Y ahí podemos nosotros decir que ese nivel freático está hasta una distancia d minúscula. Entonces, el momento en que yo quiera un gamma prima para utilizar aquí en la ecuación de sumergido, voy a tener problemas, comillas, problemas, no voy a saber qué hacer, si tomar cuál. Entonces, la esencia es tomar un ponderado. Entonces se dice, el valor de gamma ponderado en esa condición va a ser el valor de gamma multiplicado por D más el valor de gamma prima multiplicado por B menos D. Y si le están siguiendo, me pueden dictar entre qué debo dividir. ¿Alguno puede abrir su micrófono y decirme entre qué debo dividir? Un hito de ustedes, Entre, por favor. entre 2 y G. No. ¿Otro hito? Gracias por decir, pero ese no es. A ver, otro hito. Tomo la asistencia. A ver, veremos. Si han dejado nomás su celular o están presentes. ¿Pueden levantar la mano los que están presentes? Bien, realmente presentes son poquitos. Qué interesante. A ver, Alex Anthony Borges, ¿estás presente? Sí, ingeniero presente. Ah, estás con la mano levantada, perdón. Ah, estaba viendo mal. Bien, pueden bajar sus manos jóvenes. Y ahí en el chat, evidentemente, varios han puesto sobre la base, sí, es así de simple. Es un promedio ponderado y vuelvo aquí la presentación y digo, ese promedio ponderado en esa situación equivale a dividir entre la base.
Y le ponemos el mismo color y dividimos entre la base y decimos que era esto, no importa. Simplemente va a corregirse en su texto. Y para la parte de abajo, cuando el nivel freático pues no está saturando todo, en ese caso en el que yo tenga que utilizar un gamma prima y tenga parte con gamma y parte con gamma prima, utilizo un promedio ponderado. Aquí no necesito porque tengo un valor de gamma único. Podría tener solo en el otro caso. Entonces, en uno y otro caso, y en cualquier situación, puedo calcular el valor de Q sub U utilizando la ecuación de Terzaghi. ¿Hasta ahí desean hacer alguna pregunta? Muy bien. Entonces ahí llegamos. Y decimos, veamos otro método, por supuesto otras hipótesis, muchas parecidas, pero no las mismas. Entonces, algunos años después apareció Skempton, más hacia la península escandinava, y él le interesaban más las arcillas mismas. Entonces, él, el 51, terminó diciendo igual que antes, cuando colocamos cualquier carga, esto representa el nivel de fundación, y esta es una por debajo, y hay toda arcilla saturada. El valor de Q sub U que se puede poner ahí es un C por NC más gamma por DF. El gamma por DF va a representar la carga al lado y el C por NC representa, obviamente, algo asociado con la resistencia y la capacidad de apoyo del suelo. Y noten que no hay un NQ, no hay un N gamma. Directamente un NC porque es solo cuestión de arcillas. Y Skempton dijo, y ese valor de NC obténganlo de esta tabla. DF sobre B en función de la profundidad y el valor de NC para diferentes tipos de fundación continua, circular. Entonces, si uno, por ejemplo, tenía un DF sobre B de 1, subía y decía aquí fundación continua esto, entonces aproximadamente 6,3, 6,4. Fundación cuadrada, porque el área influye, 7,8, ¿no? Algo por el estilo. Y aquí el método de Skempton incluía la idea de que este DF sobre B podía ser más grande. Terzaghi solo era hasta que DF sea B. Aquí podía crecer a 2, 3, 4, 5. Y ahí algo interesante, esto puede fácilmente convertirse en una fundación profunda cuando DF sobre B es más grande. Y la misma ecuación funciona para fundación superficial y profunda, pero con estos parámetros. Bueno, hemos hablado ya de las fundaciones profundas y ahí entrarían en esencia los mismos factores de seguridad que pensaron y preguntaron la anterior clase en base a fundaciones profundas. Pero bueno, extra de aquello, estamos en fundaciones en general superficiales y ese es el método. Y aquí dice,
para la relación D sobre B, df sobre B, aquí está una tablita para circular y para continua, que son valores de acá. Por ejemplo, para df1, circular 7, 7 y continua 6, 4, es lo que tenemos nosotros en relación a ese NC. Bien, sin mayor detalle, no nos preocupamos mucho, esa es la relación de Skempton, muy poco usada ahora, muy restringida, pero todavía válida y ya nos ayuda a entender que cuando es arcillas, las ecuaciones son más simplificadas. Luego viene el método de Meyerhof, propuesto en el 51 y después el 63. Y ahí uno dice, igual hay unas hipótesis, las leemos. Meyerhof toma en cuenta la resistencia al corte del suelo por encima de la base de la zapata, asume que la superficie de falla se extiende hasta la superficie del terreno y puede ser aplicada a fundaciones rugosas, tanto superficiales como profundas. Uno mira y dice, aquí está el ancho B, la profundidad DF, y aquí la situación que él asume con los ángulos que él asume, y por supuesto una superficie que llega hasta la superficie. Entonces, esa es una diferencia. ¿Y qué hace Meyerhof? Dice, igual que siempre hay dos ecuaciones. ¿Cuáles son las dos ecuaciones? La de condición drenada y la condición no drenada. Y las drenadas con efectivo, la no drenada con total. Y ahí otra vez lo mismo. Y él dice, hay un NC, hay un S, igual que antes, pero además por la profundidad, él no restringe a que sean fundaciones superficiales, él directamente dice, vamos a tomar un factor de profundidad. Igual, cada una tiene su propia ecuación, NQ, NC, N gamma, su propia ecuación para SC y para D. Entonces es solo cuestión de ir con calma con estas ecuaciones. Y aquí dice, estas es no drenado, esto drenado, y aquí dice, para phi igual a 0, eso es lo que debe entenderse por drenado, al revés, no drenado, y para phi mayor que 10 debe entenderse por drenado. Si recordamos, eso lo hemos explicado aquí. Y hemos dicho para phi horizontal, ¿no? Phi igual a 0, no drenado, y phi mayor que 10, drenado, eso es lo que en esta tabla nos está diciendo. Entonces, si uno se fija, estas ecuaciones son iguales a las de Terzaghi con esos factores, y asunto solucionado, uno puede hallar absolutamente todo. Hay que ir con calma y en un momento vamos a ver un ejercicio para que utilicen esta tabla. Digan, dice para cualquier phi no drenado. Hay un KP, eso, y este KP puede entrar en algunas ecuaciones. Excelente, no hay problema. Se puede, es fácil, simple. Hay tablas en lugar de usar estas ecuaciones. Por supuesto que uno puede usar estas ecuaciones. Pero también hay tablas y dice, mire, si phi es 30, el NC es tanto, el NQ es tanto, el N gamma de Hansen, el N gamma de Meyerhof y el N gamma de Vesich. Ahorita estamos con Meyerhof y ahí podemos obtener un valor. NC, NQ y N gamma. Nada más. Eso es lo que dice Meyerhof. Y antes de que hagan alguna pregunta, Hansen dice lo mismo. Tengo mis propias hipótesis y asociadas muy parecidas a estas de Terzaghi, ¿no? Las de Hansen. Dice, toma en cuenta un factor BI para considerar el efecto de una posible inclinación de la superficie de fundación, que todavía no vamos a ver. Un factor GI igual, que todavía no vamos a ver. Y después dice, al igual que la ecuación de Meyerhof, la ecuación de Hansen puede ser utilizada
tanto para fundaciones superficiales como profundas, ya que incluye un factor de profundidad de subida. Y vemos otra vez una de estas tablas y decimos, ahí está, condición drenada, condición no drenada. Solo que aquí hace una pequeña diferencia. Dice en condición drenada, igual que antes, NC, NQ, N gamma, SC, factor de forma, SQ y S gamma, y luego DC, DQ y D gamma, igual que lo que ya sabemos. Pero, como es la ecuación de Hansen, tiene él sus propios criterios de qué es S y de qué es D. Y en no drenada no es exactamente igual, hace una pequeña variación. Dice, me basta el Q asterisco, me basta el CU, no aparece ni un NC, nada, porque el NC ya lo pone como 514, y aquí factoriza, y estos términos, SC y DC, cuando es no drenado, dice, llevan un asterisco, ahí está el asterisco. Y después el NC, NQ y N gamma tienen sus propias ecuaciones, y la tabla esa da SC asterisco o SC normal, SQ, S gamma, y los factores de profundidad lo propio. Entonces no hay nada complicado, es solo reemplazar valores ahí en Hansen. Y lo mismo en Vesic. La ecuación propuesta por Vesic es esencialmente igual a la dada por el método de Hansen, salvo la introducción de algunos cambios que se especifican a continuación. El término N gamma tiene una ecuación ligeramente diferente. Y listo. Y ahí otra vez aparece para una tabla de Vesic la ecuación drenada, la no drenada, los factores que toma Vesic, los de forma y los de profundidad. Entonces, lo único que hay que hacer en todas esas ecuaciones es practicar. Y ahí aparece una arena en el ejemplo 3.1 y en esa arena dice, por favor, halle la máxima presión segura de apoyo, considerando que el suelo es arena. El factor de seguridad corresponde a 2 sobre la carga neta aplicada, y utilizar el método de Meyerhof, luego el de Hansen y luego el de Vesic y calcular esto. En este caso en especial trae una carga aquí aplicada de 185 kilopascales. Por favor, dígame si se necesita ese dato aquí. ¿En alguna de las ecuaciones entra la carga aplicada aquí? Respuesta, no. No necesito, porque voy a yo hallar un valor dependiente del suelo, función del tipo de suelo, de la profundidad, de la geometría, del tipo de suelo, de la resistencia del suelo. Pero no, si ahí he puesto 185 está bien, pero no quiere decir que voy a usar ese valor o ese es el de la resistencia. Voy a calcular el valor que puedo poner ahí. Y si ya he decidido poner 185, me va a servir para comprobar si aguanta o no aguanta. Pero este 185 no entra. Entonces, esas tablas hay que usarlas. Ahí está el ejercicio para hacer eso. Y también hay que pensar en el ejemplo 3.2, en que cambia la situación y dice, mire, aquí abajo hay una arcilla. Y como una arcilla no solo tiene la resistencia que tenía la arena, C igual a 5, Φ igual a 30. No, la arcilla puede tener Cu de condición no drenada y C y Φ de condición drenada. La pregunta es, ¿cuál se utiliza? Puede utilizarse ambas. Si uno va a poner una carga sobre esta zapata, y la carga sobre esa zapata se la pone lentamente en condición drenada, tengo que pensar que la resistencia del suelo es 530. Pero si se la coloca inmediatamente, como siempre es supuesto en este curso, desde asentamientos que digo, se pone la carga en una sola vez. Entonces, pues tengo yo una condición no drenada, porque estoy
poniendo la carga en condición no drenada. Entonces, ahí utilizo el valor de CU y no este. Esa es la manera de decidir en una arcilla la resistencia. Y si no sé nada, pues siempre asumo que estoy poniendo rápidamente y normalmente esa resistencia da una capacidad menor. Si yo construyo un edificio y acabo la construcción, en ese momento se va a dar la menor la capacidad de apoyo. Y conforme vaya drenando el suelo, y ya ustedes han aprendido a calcular hasta el tiempo en el que va a drenar, conforme va drenando el suelo ya no se comporta en forma no drenada, sino drenada. Entonces lo normal es hacer eso, decir, voy a utilizar esta resistencia al principio y conforme vaya asentándose y drenando, me correspondería usar esta resistencia. Pero como yo sé que la resistencia no drenada me va a dar una menor capacidad de apoyo, me basta calcular esta con esa. Y así, por ejemplo, digo, utilizando valores de la anterior clase, si la capacidad de apoyo es 100, si la capacidad de apoyo es 100 kilopascales, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, puedo yo decir y poner el edificio con una carga de 100 kilopascales. Y luego empieza a drenar y la capacidad de apoyo va cambiando porque la resistencia va cambiando a una condición drenada. Y al utilizar estos valores, por decir algo, en lugar de 100 me va a salir 300. Entonces ya no hay nada más que hacer porque el edificio pudo aguantar 100, ahí está. Y más bien me deja tranquilo en el tiempo, va aumentando porque esto normalmente representa valores mayores. Y si de alguna manera yo quiero saber la nueva resistencia en 5 años, bueno, utilizo estos otros parámetros porque esa es la resistencia en 5 años para esa misma arcilla. Entre tanto, para construir me basta esta resistencia. Y de ahí viene el ejemplo 3.2 para que utilicen esa resistencia. Bien, entonces es obligado que hagan los ejemplos 3.1 y 3.2 para el lunes. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Inge, buenas tardes. Buenas, adelante. En este ejemplo 3.2 que dio, explicó esto del CU y el C', dependiendo de las condiciones. Si tendríamos que llegar a usar el valor de la arcilla CU, el ángulo va a ser igual a 30 grados de igual manera o a 0. Aquí está la respuesta en esta figura. Entonces, estoy usando la resistencia igual a CU. ¿Tú misma me puedes responder cuánto sería el ángulo en esta condición? Ya, ahí entonces estamos con 0 grados. Eso, esa es la respuesta. Porque estamos usando esta resistencia. Ya, está bien, gracias. Muy bien, entonces, eso es lo que corresponde a este capítulo. Ahora combinemos ya todo lo que sabemos. ¿Qué se pregunta en un examen? Está bien que practiquen esto, pero ¿qué se pregunta en un examen? No tienen que hacer este ejercicio, es solo una explicación. En un examen se combina todo porque lo que queremos es la capacidad admisible de apoyo. Consecuencia, uno dice, voy a yo colocar una fundación y el plano arquitectónico dice que tiene 10 plantas y voy a ocupar todo el terreno 10 por 20.
hay estas condiciones y por debajo propiedades de deformación y propiedades de resistencia. Entonces uno se pregunta y dice, este edificio, así como está en el plano arquitectónico, ¿qué asentamiento me va a dar este de aquí? Perfecto, uno dice, tanto, eso es todo lo que hemos aprendido en el capítulo anterior. Pero a la vez uno dice, ¿y el suelo cuánto aguanta? ¿Cuál va a ser la capacidad admisible del suelo? Entonces tendré que llegar a Q sub A. ¿Y qué representa llegar a Q sub A? Primero hallar Q sub U. En este ejemplo hay que utilizar esos valores, usar el método que se proponga o el que uno elija. Poco a poco vamos a ver más. En este ejercicio el Q sub U para ese suelo sale 464. En este caso de examen aquí decía había 10 metros y un estrato incompresible. Entonces ya adelanto eso, 10 metros como hemos visto en las fotos. Voy a ver después esas cosas. Pero no representa que realmente vaya a influir esto. Está lejos porque se comprime todo arriba. ¿De acuerdo? Hemos visto eso en los videos. Entonces, para ese estrato, olvidándome de estrato duro, yo sé que hay una carga segura de tantos. Ahí está calculada. Y por supuesto, si yo coloco la carga segura, esa me va a dar la idea de que no hay una falla al corte. Y digo 154. Aquí el edificio han puesto 100. Entonces los 100 va a ser seguro de entrada, ¿verdad? Entonces yo puedo ir al arquitecto y decirle, no, realmente 100 no, mejor 15 plantas. ¿Verdad que puedo? Pensando en esto, esa es la idea. Y voy y le digo al arquitecto, pongamos todas las plantas y ponga ahí arriba un salón de fiestas y todo para llegar a los 155. Entonces el arquitecto sube, se hacen los cálculos. No están así, pero la idea es esa, ¿ya? La idea es esa. Entonces uno ya tiene un nuevo edificio y sabe que eso va a aguantar, porque eso es seguro de poner, ¿verdad? Entonces uno ahora con este nuevo valor dice, quiero hallar la carga neta y ver cuánto se asentaría con este valor. Y con esa carga neta, calculada aquí con un factor de 3 sobre la carga bruta, pues hago el cálculo de asentamiento. Y ahí entro a todo el capítulo 2 y encuentro que se va a asentar 105. Y digo, uy, realmente eso sí que es más de mi tolerable, que aquí he puesto 35 para un examen, no se olviden eso. En otro examen será 100, en otro 20, o sea, no importa, es para un examen, pero estoy asumiendo que eso he encontrado de la tabla para mi edificio y todo. Entonces digo, mayor a 35, no mucho, no, qué pena que el arquitecto le quite pisos. ¿Hasta cuánto? Entonces digo, bueno, con eso estoy seguro, pero se asienta mucho, mucho al corte, ¿no? Seguro al corte. Entonces empiezo a bajar, pruebo lo que les decía, pruebo los valores y con esos nuevos calculo un asentamiento. He probado ese 36 mayor al tolerable. Sigo probando, bajo y ahora sí, 34,83, casi 35, entonces ni modo, lo máximo que puede haber es una carga neta de 38. Y si la carga neta es 38, esa va a ser la admisible 38. Consecuencia, si esa es la admisible neta, ¿no? Puedo calcular la admisible y digo 60. Ah, entonces vuelvo a mi edificio y digo, qué tristeza. El arquitecto quiso que ponga 100 inicialmente y no falla el corte, pero se nota que igual va a tener un asentamiento mayor al tolerable. Entonces vuelvo al arquitecto y le digo, en este tipo de suelo solo entran 6 pisos. Haga el nuevo cambio y por favor apruebe el plano
con 6 pisos, no entran 10, no entran 15, por el asentamiento. No va a haber falla al corte, vamos a estar re lejos de la falla al corte, pero por el asentamiento no se puede tener más. Y ahí viene la decisión de cualquier ingeniero civil, y este 35 no será muy bajo, he utilizado la tabla correcta, y ahí uno puede decir, no, era entre 30 y 50, 50. Ah, no, ahora que me fijo, me equivoqué de tabla, era 100. Bueno, o sea, el tolerable decide muchísimo, ¿verdad? Pero ese es el concepto. Y los ejercicios 3.7, 3.8 y 3.9 unen todas estas cosas de los capítulos anteriores. Estos no tienen que ser para el lunes, pero a lo largo de estos días, o sea, para el lunes es el 3.1 y el 3.2. Luego vamos a ir viendo varias cosas y ya tienen que ir pensando. Entonces, si ya pueden pensarlos, hacerlos mucho mejor, pero no son para el lunes. Y esa es la idea, ahí viene todo combinado, eso es capacidad de apoyo de lo común. Hasta ahí es donde uno utiliza como ingeniero civil la capacidad de apoyo. El resto son cosas que también se utilizan, pero vamos a hablar de excentricidad y otros detalles que son menos comunes. Ahí es hora exacta de irnos, entonces ya tengo otra clase a continuación. Cualquier pregunta, la siguiente clase con eso dicho. Tengan muy buen fin de semana.